área de ministerio. En el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos conceptos sobre la Navidad y también el anuncio del ángel a María. Hace un tiempo atrás estaba caminando por Fairfield y escuché a dos personas que estaban tomando café. Y en uno al otro le decía, mira, ahí va el pastor que no cree en la Navidad. Y me llamó mucho la atención, no quise hacerle ningún comentario, pero logré oír lo que ellos se decían entre sí, que yo no creía en la Navidad, queridos. Sí creo en la Navidad, creo que es importante esta verdad. Lo que no creo es en la fecha. Y permíteme hacerte algunas menciones con respecto a la Navidad. Antes de hablar de la visita del ángel a María, quiero hablar de acerca del concepto de la Navidad. ¿Qué es? ¿Por qué existe la Navidad? ¿Qué significa o qué significado tiene la Navidad y qué importancia tiene para nosotros hacer o no hacer esta celebración? Sin duda alguna, la Navidad es un tiempo muy especial para algunas personas, ya que para muchos Navidad eh, eh, significa, en primer lugar, tiempo de vacaciones, tiempo familiar, tiempo de cena, de estar juntos con la familia. Otros le llaman a diciembre el mes de diciembre, le llaman el mes de bebiembre. ¿Por qué razón? Porque es un tiempo para algunos de vacaciones libres, de poder tomar, qué sé yo. Es interesante, mis vecinos, tengo los dos vecinos a mis costados, son completamente indiferentes a la celebración de Navidad, ya que sus trasfondos, sus culturas, sus trasfondos no son de influencia cristiana. Pero quienes tienen la influencia cristiana es muy significativo este tiempo de Navidad. Por otro lado, para muchos que este tiempo que es de alegría, de celebración, de regalos, de familia, de convivencia, se convierte en un tiempo de tristeza, ya que para algunos están lejos de sus países. Recuerdo cuando yo era niño una canción, tú que estás lejos de tu familia, de tu tierra y de tu hogar. Y alguien le dice, ven a mi casa esta Navidad. Para muchos esta Navidad es un tiempo de soledad, un tiempo de tristeza. Algunos que han enfrentado lamentablemente la pérdida de un ser querido, un esposo, una esposa, un cónyuge, un hijo. Es triste esta celebración. Algunos que han sufrido el abandono de su cónyuge o de sus hijos, salieron sus hijos en rebeldía o se produjo un quiebre en la relación familiar. Muchas razones podrían sumarse a estas para que en vez de ser un tiempo de alegría, de regalos, de compañerismo, de una linda cena, de un grupo familiar, se convierte en tristeza. Por otro lado, tenemos un grupo de personas que usando base en la historia nos enseñan con mucho énfasis que la Navidad es más que nada una práctica pagana, antigua, babilónica, cristianizada en el siglo V de la era cristiana, concluyendo de que no debe ser practicado por ningún creyente o ningún verdadero cristiano. Yo respeto las posiciones que hay. Puede que usted coincida con... Estoy de acuerdo, tiene origen pagano babilónico. El árbol de Navidad no tiene nada que ver con la celebración de la Natividad. Son cosas que son adornos que se fueron adquiriendo por una iglesia ecléptica que va tomando, sincretista, mejor dicho, que va tomando de un lado y de otro, formando su propio aspecto. Ahora, ¿cuál es tu opinión al respecto? Es respetada. Solamente quiero hacer tres consideraciones importantes con respecto a la Navidad. En primer lugar, la fecha del nacimiento de Cristo. Estoy de acuerdo que no tenemos una fecha específica para poner en el calendario, para decir, realmente esta es la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el 25 de diciembre tiene más relación con religiones paganas que con la enseñanza de la palabra de Dios. Dios, escúchame bien, no nos dio la fecha del nacimiento de Jesús. Tenemos una fecha muy precisa con respecto a su muerte, que es Semana Santa, porque es una celebración lunar, sea que sea fines de marzo o la primera quincena de abril, es por calendario lunar, o calendario juliano, como se le llama, se puede estipular la fecha. Ahora, ¿por qué?
Dios en su voluntad no quiso darnos, y de hecho no encontramos en las Escrituras ningún énfasis a recordar o celebrar tanto el nacimiento del Señor Jesucristo. Tampoco tenemos tenemos que hacer una celebración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, salvo la instrucción de la cena del Señor que nos hace recordar muerte o el sacrificio y la resurrección. Por lo tanto, en primer lugar, no tenemos la fecha del nacimiento de Cristo. Si yo tuviese que poner la fecha del nacimiento de Cristo en el calendario, tendría que ser entre septiembre y octubre el nacimiento, dadas las condiciones climáticas y el relato tanto de Mateo, Marcos y Lucas, del entorno, de la presencia de los pastores en el campo, de ese migrar que tiene José y María, tendría que ser entre septiembre y octubre. Ahora, segundo lugar, primero hemos dicho con respecto a esto, la fecha del nacimiento de Cristo no la tenemos. En segundo lugar, las costumbres de la Navidad tienen su origen pagano. El celebrar esta fecha, sin duda alguna, tiene su origen pagano. El mero hecho de celebrar el nacimiento de Jesús es algo que no vemos en la Biblia. Y de allí tenemos que empezar a cuestionar esta observancia o los rituales que hay alrededor. Los creyentes del primer siglo se reunieron para celebrar el triunfo del crucificado, su resurrección, pero no se reunieron, no hay registro histórico en los primeros años de la historia del cristianismo que se reunieron los creyentes para celebrar el nacimiento de Cristo. Tercero, la práctica de una posición creo que tiene que ser balanceada. Si vamos a adoptar cualquier punto, no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, es muy personal. Ahora, la decisión final dentro de una congregación la toman los líderes principales. Ellos son los que determinan la dirección que van a hacer a una iglesia. Si tenemos una iglesia que no lo hace, es tan respetable como aquella iglesia que lo celebra. No quiero exterminar de su mente, por así decir, la celebración de la Navidad, pero quiero que entiendas que si lo vamos a hacer, si vamos a considerar el nacimiento, la natividad, como se le llama, debemos hacerlo con cierto criterio, considerar que el centro de esta actividad es la persona de Cristo Jesús. Como cristianos debemos enfocarnos en lo bíblico y desechar aquello que es antibíblico. Ahora, muchos creyentes que condenan este tipo de práctica tienen otro tipo de prácticas, tienen otro tipo de expresiones, tienen otro tipo de uso, ya sea de sustancias o lo que sea, que para el común de los creyentes sería de tropiezo, pero ellos en su libertad la tienen. Por lo tanto, mi punto es que debemos aprender, como nos enseña el libro de Romanos, allá en el capítulo 14, que debemos aprender a respetarnos y no tratar de inculcar, no tratar de imponer nuestro criterio. Como creyentes debemos enfocarnos en aquello que es bíblico y desechar lo que no lo es. Debemos resistir la corriente del mundo que nos ahoga, que nos lleva en esta fecha solamente a consumismo y perder el enfoque de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por este principio no podemos celebrar. Ahora, si yo, por ejemplo, digo, mi principio a aplicar es, y este es mi principio personal con respecto a la celebración, si hay una celebración o una tradición que no está en contra de los principios bíblicos y no exalta valores antibíblicos, tenemos libertad en esto. ¿Lo tiene? El principio es, si hay una celebración o una tradición que no atenta en contra de los principios bíblicos o no exalta valores antibíblicos, en ese punto tenemos libertad. Por este principio no podemos celebrar, escúchame bien, por este principio, ¿cuál principio? Que no celebramos aquello que es antibíblico o aquello que es contrario a los principios de la palabra de Dios. Por este principio no somos parte, por ejemplo, de celebrar el Día de los Muertos. Por este principio no celebramos Halloween, porque no enfatizan verdades, son verdades contrarias. ¿Cómo celebrar la muerte cuando sabemos que la muerte es la consecuencia del pecado? No celebramos o conmemoramos la muerte de una persona, de un ser querido, no hacemos un recordatorio de lo que fue. ¿Por qué razón? Porque no enfatizan, la Biblia enfatiza la vida y no la muerte. Halloween enfatiza brujería, enfatiza verdades que son completamente antibíblicas. Ahora,
Pero si yo digo, no voy a celebrar Navidad porque lo considero que es antibíblico, también tendríamos que considerar que no debemos festejar los cumpleaños, años nuevos. Por ejemplo, el año nuevo, celebrar o tener una comida para año nuevo, no debiéramos, si usted quiere ser consecuente, porque el punto es, si yo voy a descartar y voy a condenar esa práctica o a los creyentes que lo hagan porque tienen un árbol o porque no lo tienen, porque tienen un pesebre o no lo tienen, porque tienen una cena de Navidad, siendo que es como cualquier otro día, si yo quiero ser consecuente, tampoco debo celebrar cumpleaños, tampoco debo celebrar el cambio de año, año nuevo. Usted sabe que Jano era el dios de los romanos, el dios de las puertas, el dios del término y del comienzo, el dios de las oportunidades. Y llega de la lengua romana, llega del latín, llega en este caso a través del inglés por January o a nosotros en enero, que es un dios griego, es un dios romano y un culto que se celebraba. Por lo tanto, si yo quiero ser consecuente, debo serlo con todo de poner en el calendario, como les decía, una fecha específica, debiese ser en el mes de septiembre o octubre. Pero podemos revertir la situación. En vez de cambiar la fecha, podemos nosotros darle un sentido, y es mi práctica, darle un sentido diferente. De hecho, en mi experiencia como pastor durante muchos años, luché con esta decisión, tener o no tener un mensaje de Navidad 24, 25 durante esos días. Decidí hacerlo porque la gente está más sensibilizada, la gente venía a la iglesia y durante muchos años, no acá en Australia la gente no tiene ningún interés de ir a un templo, de ir a recibir una invitación o venir a la iglesia. Pero en mi país durante muchos años, 24 o alrededor de esta fecha, fueron grandes oportunidades de preparar un evento de Navidad, de invitar a la comunidad y predicar el Evangelio. Y durante muchos años fue un instrumento clave en ganar personas. De igual forma, creo que en la vida debemos ser consecuentes. Si yo no tomo una decisión drástica en un punto, tengo que hacerlo también con mucho. O mejor dicho, si yo voy a tomar una decisión de decir, no, no lo creo, no lo comparto, también debes tomar esta decisión, por ejemplo, en no soplar velitas en el día de tu cumpleaños, ya que las velas son símbolos, históricamente, son símbolos de expulsar a los demonios para que en ese año que estás comenzando, no vengan influencias demoníacas. La celebración de cumpleaños, la celebración de aniversario, tienen más origen paganos que cristianos. Hacer un brindis, por ejemplo, vamos a brindar por algo. El choque de vasos al beber son prácticas paganas. El uso, por ejemplo, aún de la corbata, como decir, porque yo he escuchado a muchos creyentes enseñar que el uso de la corbata en los varones en el tiempo de ministrar la palabra es un símbolo de espiritualidad. Estudie el origen de la corbata y se va a dar cuenta que no tiene una orientación espiritual, sino que tiene una orientación sexual. El uso de corbata, los adornos que usamos nosotros en nuestra casa, algunas figuras que nosotros tenemos, ciertos ejercicios que usamos que tienen su origen en el yoga. Aunque uno dice, no, yo lo hago por ejercicio. Si yo voy a cortar, debo, como dice el dicho, cortar por lo sano, mantener un equilibrio. Y puede que yo, si yo voy a decir, yo condeno esto, tengo que ser consecuente, creo que la lista sería interminable. Uno podría hablar de presentación de los niños también y decir cada vez que un padre presenta a un niño, eso no tiene origen bíblico, sino que tiene un origen pagano o de una denominación. Se cree en algunos círculos que si tú no presentas o no traes el niño al cura para ser bautizado, si se muere es un moro y se va a la condenación. Es por eso que muchos padres que se convierten dicen, tengo que presentar a mi hijo, tengo que presentar a mi niño, a mi criatura, para que el Señor lo bendiga, porque aún sigue en el background esa falsa tradición. Cierro la idea para decir, si usted va a tomar una decisión de no, sea consecuente en muchas otras cosas más. Por otro lado, si pensamos sobre la Navidad, o mejor dicho, sobre la natividad, esto me hace pensar en varias cositas interesantes. En primer lugar, la necesidad, la Navidad me habla de la necesidad del ser humano de un Salvador.
porque Dios diseñó ahora, no le llamamos, en las escrituras no le llaman la Navidad, pero teológicamente nosotros le llamamos la concepción virginal de Cristo, le llamamos la encarnación de Cristo, porque la Navidad nos hace recordar la necesidad del ser humano que tiene de un Salvador, y de un Salvador que sea Dios y sea santo y sea hombre a la vez. Me hace ver de la incapacidad del ser humano. De hecho, a veces nosotros cantamos y decimos: Señor, te damos gracias, oh Cristo, porque tomaste mi lugar en la cruz. Aunque usted hubiese muerto en la cruz, no significa nada. El sacrificio tenía que ser santo. Y la natividad o el nacimiento de Cristo me hace pensar en la necesidad del ser humano de un Salvador. En segundo lugar, la incapacidad humana. En tercer lugar, el milagro de amor, porque aquel momento, dentro de la historia del universo, dentro de la historia bíblica, creo que hay días que son solemnes. El día en que Dios dijo: sea la luz. El día en que Dios formó al hombre. El día en que Dios liberó a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto, que se abrió el mar. Hay eventos y días tremendamente importantes en las Escrituras, pero ninguno de ellos sobrepasa aquel momento que allá en Jerusalén, en Belén de Judea, en el completo anonimato, un día determinado por Dios, Gálatas 4:4, nace el Hijo de Dios. Ese es el milagro de amor, es el milagro de la gran disposición del Señor. Ahora, la disposición del Hijo y su nueva condición. A veces no entendemos que el nacimiento, la concepción virginal, cuando Jesús dice en Hebreos, por ejemplo: me preparaste cuerpo, el cambio que se produce en la segunda persona de la Trinidad, ya que Él, al humanarse, como lo vamos a ver el domingo, cuando el Verbo se convierte en carne y habita entre nosotros, cuando la eternidad se convierte en tiempo, adquiere la segunda persona de la Trinidad, adquiere algo que no tuvo en la eternidad pasada, un cuerpo y una naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana, que no se mezcla con la naturaleza divina, pero que están en perfecta armonía en la persona de Cristo Jesús, se produce en él un cambio trascendental para el resto de la eternidad, ya que en la eternidad nosotros veremos al Dios hombre, al Señor Jesucristo, y esto tiene que ver con ese milagro de la concepción virginal y la disposición del Hijo a ese nuevo estado o cambio en su condición. De hecho, la salvación de los pecadores no hubiese ocurrido, no sería posible sin la Navidad, sin el nacimiento de Cristo. No sé cuándo vamos a ver el tema, creo que es el miércoles, vamos a hablar el tema de la visita del ángel a José. Y José recibe un mandato de parte del Señor: cuando nazca este niño, tú le vas a llamar Jesús. ¿Por qué? Porque desde el cielo recibe la designación. A pesar de que Jesús era un nombre común entre los hebreos, Yeshua, Joshua del Antiguo Testamento, el significado es importante, ya que se le dice a José en Mateo capítulo 1, verso 21, y llamarás a su nombre Jesús, porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Porque se le llama Jesús, porque la Navidad es la introducción de la eternidad en el tiempo, con la misión de que ese Hijo viene a esta tierra a rescatar a la humanidad. Por eso creo que es importante. Ahora, cualquier día es importante, lo podemos hacer en cualquier momento, pero qué mejor momento que hacerlo cuando la mayoría de las personas piensa equivocadamente acerca de esta celebración. Por lo tanto, cualquier fecha es buena si entendemos lo que significa Navidad. La palabra Navidad para nosotros proviene del latín natividad, que tiene que ver con el nacimiento único y especial del Hijo de Dios. Concuerda con los planes eternos. ¿Recuerdas Gálatas capítulo 4, verso 4, que dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley? Si Navidad o Natividad tiene que ver con el nacimiento de Jesús, debemos preguntarnos qué realmente fue Jesús. ¿Qué ocurrió en esa primera natividad? Y permíteme ahora, sí, en algunos minutitos hablarte sobre aquel momento, ese cuadro interesantísimo, cuando es enviado Gabriel a hablar con María. Así que te invito, por favor, acompáñame en los minutitos que me quedan a
Lucas capítulo 1, verso 26. Vamos a mirar juntos este relato interesante. El ángel visita a María. El nacimiento de Jesús quedó registrado para nosotros. La primera natividad, el nacimiento del Señor, quedó registrado para nosotros en Lucas capítulo 1, verso 26 al 38, que dice lo siguiente. Dice el verso 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Vemos ahora la visita y mira, lo que vemos en verso 27 es la situación de María. Dice el verso 27 que fue enviado este ángel a una virgen, dice el texto, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vemos acá la situación de María. En primer lugar, vemos que es una virgen. ¿Qué significa eso? Que ella no conocía varón. Es interesante recordar esto, que ella estaba en una etapa de desposorio. Dice el texto, a una virgen desposada. Legalmente ella estaba casada, pero no vivían maritalmente. Después de esta etapa de desposorio, que por así decir es la firma del contrato, era el civil, se separaban por un año aproximadamente, donde ella preparaba la vestimenta para el día en que el esposo viniese a buscarla. Durante ese año, el joven preparaba un lugar donde al venir a buscarla, la llevaría para que sea su tálamo, su habitación, su lugar, su nido de amor, su casita. En esa etapa vemos que una virgen, una muchacha entre 14 a 15 años. Esta muchacha no había tenido relación sexual y son enfáticos Mateo y Lucas en presentar esto. Desposada con un varón que se llamaba José. Es interesante que legalmente ambos, tanto José como María, eran descendientes de David. Y esto es importante, ya que José sería el padre adoptivo del Señor Jesucristo. Y agrega algo muy importante, de la casa de David. ¿Por qué este dato es importante? Porque la profecía así lo situaba. Desde 2 de Samuel, capítulo 7, pasando por el libro de Isaías, Malaquías, encontramos claramente que se nos enseña que el Hijo, el Mesías, sería de la casa de David. Vemos la situación, una muchacha, 14, 15 años, virgen. No creemos en la perpetuidad de la virginidad de María, ya que Mateo capítulo 1, verso 21 dice que José no conoció a su mujer hasta que dio a luz a su primer hijo. Eso significa que es la concepción virginal. Vemos ahí que María no conoce varón, pero luego ella tuvo más hijos. Y aunque en Mateo capítulo 3, algunas versiones dicen, aquí están tus primos, o en vez de decir los hermanos de Jesús, y utiliza la palabra primos, en el texto griego no se sustenta, ya que el texto griego habla de hermanos, o nosotros entenderíamos medios hermanos, ya que serían los hijos de la relación sexual entre José y María. Segundo lugar, vemos acá el verso 28-29, la sorpresa de María. Dice el texto, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensaba qué salutación sería esta. Ella, al escuchar el saludo del ángel, ella comenzó a pensar, dice el verso 29, y pensaba qué salutación sería esto. ¿Cuál fue la salutación? El saludo fue salve, que es un saludo natural, normal. Se traduce al latín por ave, por eso que nosotros encontramos en los cánticos Ave María, pero el texto griego dice que es sencillamente un saludo, es una expresión de saludo. Ahora, la término muy favorecida, que Jerónimo traduce, llena eres de gracia, no lo dice nuestro texto, no lo dice el texto griego. El texto griego dice muy favorecida o disfruta de la gracia, no es ella llena de gracia. El concepto es diferente. Muy favorecida no es lo mismo que ser llena de gracia, ya que llena de gracia implicaría que María es fuente de gracia. Y lo que el texto está diciendo es que al saludarle el ángel está diciendo, tú has recibido la gracia del Señor en su vida. María es una receptora de la fuente divina y no una fuente de gracia para expender gracia a los demás.
La gracia que recibió consiste en ser, escúchame bien, muy favorecida, consiste en el hecho de ser la elegida, la muchacha elegida para convertirse en el instrumento de Dios, para que el unigénito de Dios, para que el Hijo de Dios cobre existencia en el mundo terrenal, es decir, la eternidad se convierte en tiempo. Por lo tanto, María se sorprende y ella dice, el Señor es contigo. Ella, y si tú vuelves a mirar, y entendiendo el ángel le dijo, verso 28, salve, muy favorecida, o recibe la recepción del Señor. El Señor es contigo. Esta expresión indica que María necesitaba la presencia de Dios en su vida y que María no es la madre de Dios con dos dedos de frente. Si María es madre de Dios, por lo tanto Dios no es eterno. Elevamos la condición de María que no la tiene porque ella necesitaba la gracia del Señor. El Señor es contigo y agrega, bendita tú entre las mujeres, no sobre las mujeres. No tengo el tiempo, pero en verso 48 al 52, en el cántico de esta joven, ella reconoce su posición social de bajeza. Ella reconoce que Dios le miró con ojos de gracia. Vemos entonces acá algo interesante. Hemos observado en este relato el anuncio y la situación de María, la sorpresa de María. Observa conmigo ahora en tercer lugar la salvación de María. Voy a mirar, estoy en Lucas capítulo 1, verso 30, verso 38 y el verso 45. La salvación de María. ¿Cómo llegó a ser María salva? Ella alcanzó la salvación de la misma forma en que tú y yo alcanzamos salvación. Ella alcanzó salvación de la misma forma que los santos en el Antiguo Testamento alcanzaron salvación, o como hoy alcanzamos nosotros salvación. ¿Cómo alcanzamos salvación? 3 palabras: por gracia, al escuchar la palabra de Dios, y por fe. ¿Lo tienes? Oímos la palabra de Dios, recibimos la gracia de Dios y respondemos a esa gracia por medio de la fe. Observa la gracia de Dios en María. Verso 30. El ángel le dijo a María, no temas porque has hallado ¿qué? Gracia delante de Dios. Lo mismo ocurrió con Noé, que halló gracia delante de Dios. Lo mismo fue la acción de Dios al llamar a Abraham y fundar la nación hebrea, la nación de Israel, el pueblo judío. Abraham halló gracia ante los ojos de Dios. Y usted y yo hoy también. La gracia es el don no merecido que Dios le otorga al hombre. El don de Dios que llega a nosotros no por nuestros méritos, sino por la provisión divina. ¿Recuerdas? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y mis queridos, esto es obra de Dios. ¿Cómo fue salva María? Verso 30, por la gracia de Dios. En verso 38, por la palabra de Dios. Observa lo que dice el verso 38. Ella dice lo siguiente, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Escúcheme bien. Recibió la gracia de Dios y ella creyó al mensaje que había recibido. ¿Se sorprende de la visita? Pero más que de la aparición se sorprende del saludo, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú entre todas las mujeres, no sobre las mujeres. Ella entiende que es la gracia del Señor en su vida y al final de la explicación del ángel o lo que va a ocurrir con ella, ella dice que se haga conforme a la voluntad o tu palabra. Ella obedece a la palabra de Dios. ¿Recuerdas Efesios capítulo 1, verso 13 que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis salvos y recibimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cómo fue salva María? Por gracia. Por la palabra de Dios, y escúcheme bien, por fe. Observa el verso 45. Dice ella, y bienaventurada, en su cántico, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. María habla de sí misma y dice, yo he creído. Y el creer acá significa tener fe. Y queridos,
Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vemos entonces ahora que ella descansa en las promesas del Señor, porque es interesante, ella descansa en las promesas del Señor y dice el verso 47 de Lucas capítulo 1, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconoce la salvación que viene de parte de Dios. Ella no otorga salvación. Lo que en el siglo tercero y cuarto se elevó a un concepto de entregar ella gracia y salvación es contrario a la palabra de Dios. Rápidamente, el tiempo corre. Hemos visto con respecto a este estudio, hemos hablado sobre la natividad, hemos hablado de que no existe una fecha precisa, que el origen de 25 de diciembre es pagano, la práctica de una posición balanceada debemos tenerla nosotros. Hemos hablado del anuncio del ángel a María, la situación de María, la sorpresa de María, la salvación de María. Observa el verso 38, la sumisión de María. ¿Qué vemos nosotros ahora en María? Verso 38. Entonces María dijo, después del mensaje del ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ella dice, yo soy sencillamente una sierva. ¿Sabes que el término siervo es la palabra doulo, que significa esclavo, que es el mismo término que describe a los creyentes en esa disposición de obedecer a nuestro Señor Jesucristo? Somos siervos, estamos para hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo lo hizo María? María fue sierva del Señor porque ella entregó su cuerpo, fue instrumento, ella entregó su corazón, ella entregó su criatura y ella entregó su carrera, su futuro en las manos del Señor. ¿Ves la sumisión de María? Rápidamente, verso 31, el sublime milagro en María. No en vano, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ya he explicado en otras oportunidades que el término misterio significa verdad que estuvo oculta a los ojos de los hombres, pero que ahora es dada a conocer o revelada. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Y Pablo exclama, grande es el misterio de la piedad. Misterio de la piedad, esa obra soberana de gracia que cobró contingencia en el tiempo de los hombres, pero que fue un plan de eternidad hacia eternidad. Y vemos acá el sublime milagro en María. En primer lugar, la concepción virginal. Observa el verso 31. Y ahora concebirás, ese es el mensaje del ángel a María, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Fue el profeta Isaías, 750 años antes de Cristo, que lo anunció, que concebiría y daría a luz un hijo, una mujer. Esta será la señal, la Virgen concebirá. Estamos hablando de 750 años antes de Cristo. Tenemos por más de 4500 años en el Antiguo Testamento que Dios fue anunciando este acontecimiento. Observa el verso 32 y 33, el cumplimiento de la profecía, porque vemos el concepto virginal, una mujer, Isaías lo dijo, vemos ahora el cumplimiento. Este será grande, hablando del Hijo de María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Estoy en verso 32. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tal como lo decía Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Veamos ahora la consulta de María. Ella recibe el mensaje, va a nacer, la Virgen le cita las Escrituras, ella lo va a aceptar, pero ella tiene una consulta. ¿Cuál es la consulta? A pesar de que tiene 14, 15 años, ella sabe muy bien cómo vienen los niños al mundo. Verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Frase clave. Porque se cumple de esta forma las Escrituras. La Virgen. En algunas versiones utiliza el término doncella, aunque entendemos que doncella no es sinónimo de virgen, pero en su contexto, doncella era aquella muchachita que no tenía, que no había tenido relaciones sexuales. Pero en términos más lingüísticos es mejor utilizar el término virgen. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Tiene que pensar ella en qué cosa.
¿Cómo van a hacer? ¿Cómo voy a estar embarazada? No he estado con ningún hombre ahora, a la edad de 14, 15 años, todo el estigma, recuerda, que legalmente está casada y ella va a quedar embarazada, no de su esposo, que es legal. Hay un estigma, pero también hay toda una... Cuando viene un bebé a la familia, si bien es cierto, el niño debe adaptarse a la familia, hay todo un cambio de escenario, hay cosas que giran en torno a esa nueva criatura que tienen que cambiar. Observa ahora el control soberano. Mira la respuesta. Respondió el ángel, le dijo, verso 35, míralo conmigo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verso 36. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Verso 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Esta sería la obra trinitaria, observa la obra trinitaria en verso 35. Primero vemos el Espíritu Santo. Segundo vemos al Altísimo, que es el Padre, y luego vemos lo santo o el santo que nacerá, será llamado ¿quién? Hijo de Dios. El concepto hijo, entiéndase bien, tiene que ver con, al decirle el Hijo de Dios, le está diciendo a María, el ser que van a nacer es Dios, que pertenece a la naturaleza de Dios. Tengo que terminar, hemos hablado acerca de María, la situación de María, verso 27, la sorpresa de María, verso 28 al 29, hemos hablado de la salvación de María, hemos hablado de la sumisión de María, verso 38, hemos hablado del sublime milagro en María, verso 31 al 38, veamos ahora el sorprendente Hijo de María, verso 32 al 33, solamente las designaciones principales. Podemos observar el sorprendente Hijo de María, y aquí tengo un sermonazo acerca de la persona de Cristo Jesús. En primer lugar, su dignidad. Este será grande. Título de realeza. ¿Por qué será grande? No solamente por su dignidad, sino por su deidad, y será llamado Hijo del Altísimo. Déjame decirte algo. Equivalente al Hijo del Altísimo, el Elión, el soberano, el creador de todas las cosas. Vemos en este Hijo dignidad, vemos en este Hijo deidad, vemos en este Hijo derecho, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque hoy la historia en el presente no lo parece. Él un día establecerá su gobierno teocrático en esta tierra, y Él será Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Vemos dignidad, vemos deidad, vemos derecho, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Dominio. Y agrega al final, y su reino no tendrá fin. Podemos observar dignidad, deidad, derecho, dominio y también durabilidad. Y su reino no tendrá fin. Por los siglos de los siglos reinará el Hijo de María, que no es otra persona que el Hijo del Altísimo o el Hijo de Dios, aquel que nacería en esta tierra. Navidad es muy grande. Tengo que terminar. Y gracias por habernos acompañado. Mira conmigo, tenemos que reflexionar. Quiero terminar con algunas reflexiones. En primer lugar, el poder de la palabra de Dios se cumple. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Lo dijo Dios? Se cumplió. Y las promesas que hizo nuestro Señor Jesucristo se cumplirán. Y las promesas que nosotros tenemos se van a cumplir. En segundo lugar, la gracia de Dios en nuestras vidas. Así como María fue salva, lo soy salvo yo, y lo será salvo también otra persona. Y tú eres el instrumento para llevar el mensaje de gracia a otro. En tercer lugar, la disposición de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo María al ángel? Hágase. Tu sierva está dispuesta a hacer lo que dice tu palabra. La disposición de hacer la voluntad de Dios. En cuarto lugar, el reconocimiento bíblico del deber que le debemos a María, el instrumento de Dios. Nosotros la respetamos, la reconocemos. Debemos hablar un poco más acerca de María, pero no podemos venerar a María, porque ella dijo, haced todo lo que Él os dijere, hablando acerca del Señor Jesucristo. Y en la iglesia del primer siglo, María estaba con los discípulos, lo vemos en Hechos capítulo 1, pero no le oraban a María. Eso es antibíblico. Y la importancia de reconocer
el único medio de salvación. ¿Quién es? La persona de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos concede de poder reflexionar, y antes de cerrar nuestro servicio vamos a orar y luego vamos a dar algunos saluditos especiales. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por este lindo tiempo, Señor, que nos permite poder estar orando juntos y encomendando este tiempo. Te agradezco, Señor, por tu amor y por tu gracia y por el ministerio de tu palabra y la persona de Cristo Jesús. En esta hora, Señor, nuestra hermana Estela, Señor, nos pide por su madre y oramos, Señor, para que tú obres en la vida de ella conforme a tu propósito y también para tu gloria. Te agradezco, Señor. Oramos para que tú le cuides, le bendigas, Señor. Obres en su vida conforme a tu propósito, tu voluntad y también para tu gloria. Te agradezco, Señor, porque tú eres bueno y nos permites este lindo tiempo de compañerismo y también de comunión. Lo encomiendo en tus manos, Señor, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén